son significativas y cuáles no, ingenieros? A ver, aquí tenemos una serie de operaciones con producto punto. Recuerden que también se le conoce como producto interno o producto escalar. ¿Sí? Y obviamente con sumas algebraicas. Recuerden que la suma algebraica incluye la resta. Entonces, como son operaciones, aquí vamos a aplicar la jerarquía de las operaciones. Primero hacemos aquellas que están entre paréntesis, ¿verdad? Y luego nos vamos para afuera. Entonces, esta tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque este producto punto, ¿qué me da? A ver. No. A ver, este producto punto, ¿qué me da como resultado? No. Me da un escalar. El producto punto de dos vectores es escalar. ¿Sí o no? Sí. ¿Yo puedo hacer producto punto de escalar con vector? Pregunto. ¿Se puede hacer el producto punto del primer vector y un escalar? ¿O al revés? Rápido. ¿Sí o no? ¿Qué? No. ¿Por qué? Porque pues, los escalares son una magnitud y necesitan las propiedades de los vectores para poder... Hablen fuera. Los escalares son solo la magnitud y necesitan las propiedades de los vectores. Pero la respuesta es no, porque son productos entre vectores. Ya vimos que solamente entre vectores es escalar, vectorial y tensorial. Esto no lo vamos a ver. Pues obviamente esto es un escalar. No puedo hacer producto punto de escalar con vector. Solamente se puede entre dos vectores. No tiene sentido. ¿Sí? A ver esta. ¿Qué me da el resultado de este producto punto? Escalar. ¿Puedo multiplicar? Aquí es multiplicación escalar. ¿Puedo multiplicar un escalar por un vector? Sí. Sí. Esta sí. Esta. ¿Qué me da por resultado este producto punto? Un escalar. Escalar. ¿Qué me da por resultado esta norma? Un escalar. ¿Un escalar? ¿Se pueden multiplicar los escalares? Sí. Tiene sentido. Vamos con esta. Esta suma de vectores, ¿qué me da? Un vector. Un vector. ¿Puedo hacer el producto punto entre dos vectores? Sí, tiene sentido. Vamos con esto. ¿Qué me da este producto punto? Un escalar. ¿Puedo sumar un escalar con un vector? No. Solamente puedo sumar escalares con escalares y vectores con vectores. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque un escalar nada más es un solo número. Un vector tiene tantas componentes como sea su dimensión. ¿A quién se la vas a sumar? ¿Verdad? ¿Sí o no? Bueno. ¿Verdad? ¿Estás disfrutando la materia, hijo? Sí, Eso es todo. Muy bien. ¿Qué me da? un vector. Vector. ¿Puedo? ¿Y esto? Escalar. ¿Puedo hacer el producto punto entre dos escalares? No. Touch. No tiene sentido. ¿Sí? Continuamos. Encuentra el producto punto de A con B. Bueno, aquí si se fijan tenemos dos grupitos de ejercicios. Del 3 al 8 me está dando los vectores en forma de tríada o de combinación lineal. Y del 9 al 10, por lo menos aquí me está dando las normas o longitudes de los vectores y el ángulo entre ellos. Entonces vamos a hacer uno del 3 al 8 y uno del 9 al 10. Sale. ¿Y 6? 6. ¿Están de acuerdo? Sí. Vamos a ver las nuevas problemas ya. Para más o menos. A ver, déjame poner aquí una línea. No. Bien. Paso de las. ¿Bien? Bien. Entonces, es vector A, S, 2S, 3S, y B, vector, ¿es quién?
5. Bien. ¿Sí alcanzas a entender? ¿Le puedes apagar? Perfecto. Está mejor. Gracias. Entonces vamos a hacer el producto punto de esos dos vectores. Como me estaban dando los dos vectores en forma de triadas, voy a aplicar la forma o el método de, para cálculo del producto punto, como la suma de los productos de las componentes correspondientes. Es decir, producto de primeras componentes más producto de segundas componentes más producto de terceras componentes. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que era A1 por B1 más, A2 por B2 más? ¿Sí? Sí. Bien, entonces aquí hacemos cuentitas. ¿Qué me queda? ST menos 2ST más 3, no, es 5. Yo sé que no quise una S, es un 5. 15 ST. Y finalmente sumamos. ¿Cuándo me da la suma? 14 ST. ¿Sí? Está facilito. Bien. A ver, ¿el 9 o el 10? El 9. 9. El 9 me dice la norma de A, o magnitud, o longitud, o tamaño, o intensidad, es de 6. Y la de B es de 5. Y el ángulo entre ellos es de 2 milímetros. Acuérdense que θ en la fórmula es el ángulo entre los dos vectores. El ángulo entre los dos vectores. En pocas palabras, el ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Eso por qué dice el digo? Bueno, porque aquí para hacer el producto punto vamos a tener que utilizar esta forma. ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces esto es 6 por 5 por coseno de 2 pi. ¿Sabe cuánto nos da? Menos 15. ¿Menos 15? Menos 15. Ahí está. ¿Sí? ¿Estás? Bueno, pues vamos a continuar. A ver, ingeniero, ¿le puedes poner ahí, por favor? Sí. Gracias. ¿Sí? Es que a nosotros nos ven diferente. ¿Cómo? Coseno de 2 pi tercios, es que tiene que estar en modo rad. Sí, ¿por qué? Porque le estás metiendo el ángulo en radianes. La calculadora va a tomar la cantidad, aparece sacando la función trigonométrica de acuerdo al sistema que está. Tiene que estar en modo rad para que no haya problema. ¿Sí o no? Bien. Perfecto. Bueno, pues ahora vienen esos ejercicios, mira. El 11 o el 12. A ver, agárrense uno. 12. A ver, ¿cuál quieres? El 12. El 12. ¿Está? Igual. 11. Bueno, de hecho el más interesante es el 11, pero bueno, lo voy a explicar y también voy a nada más explicar el 11 porque los dos tienen cosas por ahí importantes. ¿Sale? Sí. A ver cómo es esto. Bueno, primero vamos con el 12. A ver, déjenme ver a ver si sí alcanza a verse allá. Apenas. Apenas. Entonces vamos a tener que... ¿Cómo lo hacemos?
cámara. Pues, a ver, vamos a mover un poquito así. Bien, apenas ahí se ve la línea, ¿sí o no? Así. Bueno, voy a borrar. A ver, me dice, si U es un vector unitario, encuentra el producto punto de U con V y de U con W. ¿Vale? A ver, aquí cuál de las dos formas para calcular el producto punto lo vamos a utilizar. Pregunto, ¿cuál? ¿Cuál usaríamos? ¿La del crucero o la de la suma de las componentes correspondientes? Acuérdense, muchachos, por favor, el crucero estamos viendo. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque no sabemos los componentes, pero sí los. No sabemos las componentes, pero sabemos las magnitudes, o las podemos sacar y el ángulo. ¿Sí? Bien. Esa figura que está allí, ¿qué es? Cuadrado. ¿Y cómo sabes? Tiene 4 lados. Igual. Bueno, pues un cuadrilátero también tiene 4 lados, un rectángulo, un cuadrilátero irregular también tiene 4 lados. Pero no necesariamente. Un rombo tiene 4 lados, un romboide tiene 4 lados, pero no son cuadrados. Pues ¿cómo sabes que no es? A ojo de un cubero no se vale, ¿eh? No. Puede ser por el cuadradito que tiene en la esquina. Eso hace referencia a 90 Pero grados. eso no quiere, pero nada más está allí. Nada más está allí. O sea, ese sí mide 90, pero esos pueden medir 99.90.5 u 89, y ya no va a ser cuadrado. ¿Sí o no? A ver, ¿cómo sabes que es cuadrado? Allá ingeniero, ¿qué piensas? Pero es porque los vectores en la mitad son los mismos de este lado. ¿A poco ya las mediste? Pero en la misma. No, pero ojo de buen cubero, no se vale. No. Porque todos los ángulos internos son de 90 grados. ¿Ya los mediste? Aquel de allá sí tiene el simbolito ese para el ángulo de 90 grados, pero nada más ese. ¿Sí o no? A ver. Aguas. No todo lo que brilla es oro. ¿Nadie? No, son paralelos. Es un paralelogramo, pero no todos los paralelogramas son cuadrados. Un rombo es un paralelogramo. Un rectángulo es un paralelogramo. ¿Sí o no? No, miren, la razón es muy sencilla. O sea, todos los lados tienen esta rayita. Si ustedes recuerdan de su clase de primaria de geometría, y espero que se los hayan enseñado, cuando tú tienes una figurita y a los lados, para especificar las características o la medida de los lados, les pones rayitas. Si todos los lados tienen una rayita, quiere decir que son congruentes, es decir, miden lo mismo. ¿Sí o no? Miden lo mismo. Si aquí, por ejemplo, hubiera 2 rayitas, entonces ya es un romboide, es decir, un trapezoide. Perdón, un trapecio. Un trapecio, ¿sí están de acuerdo? Porque este sería diferente y entonces, pues, ¿están de acuerdo? Pero aquí todos los lados tienen una rayita, eso significa que son congruentes, miden lo mismo, y lo que viene a rematar el hecho de que efectivamente es un cuadrado es este angulito, porque no hay ninguna otra forma de que siendo congruentes los lados y un ángulo sea recto, los otros 3 no lo sean. ¿Sí o no? Entonces sí es un cuadrado, pero esa es la razón. ¿Sí? Aguas. Bien. Entonces, pues vamos a empezar. Esto quiere decir que si los lados son congruentes, miren lo mismo,
Entonces, la magnitud de W, pues es 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ¿por qué? Porque mide lo mismo que este valor que está acá. Pero V no. Tengo que sacar V. ¿Por qué tengo que sacar la norma o la magnitud de V? Porque la voy a necesitar para hacer el segundo ejercicio, ¿sí o no? Sí. O sea, yo sé que la norma de U es igual a la norma de V y es igual a 1. Pero la de V, ¿cuánto vale? Sí les dije W, ¿verdad? U y W, mismo. Pero ¿cuánto vale la de V? Bueno, pues ahí hay que aplicar la trigonometría. Raíz de 2 sobre 2. Se supone que como es un cuadrado, este triángulo es rectángulo. Pero es un triángulo isósceles. Recuerden que no todos los triángulos son isósceles. Hay triángulos rectángulos escalenos, ¿sí o no? Hay triángulos rectángulos escalenos, pero nunca van a ser equiláteros. ¿Sí o no? Los triángulos rectángulos nunca van a ser equiláteros. ¿O sí? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no forman un ángulo recto. Los ángulos interiores entre ellos son de tanto de 60. ¿Sí o no? ¿Vieron? Todo eso lo vieron en la primaria. ¿No? Mira, ya el ingeniero ahí se está acordando. ¿Verdad, ingeniero? Así le hace. ¿Verdad? Que volar la imaginación. A ver, ingeniero, entonces, ¿cómo te la sacarías? A ver, ve, la norma, la magnitud. ¿Mande? No, aquí no se necesita recordar, aquí se necesita hacerlo. No, aquí ya no es ningún recuerdo, ¿sí o no? ¿Cómo le harían? Pues bien fácil. A ver, vamos a coger el triangulito rectángulo. Miren. Este mono es así, este mono es así. ¿Están de acuerdo que sí podemos decir que esto es V? O sea, si yo por ejemplo lo pongo así, ¿es V? Sí. Bueno, no. La magnitud sí, pero el sentido no. Si yo le pongo V aquí, V vector estoy mal. ¿Por qué? Porque dos vectores son iguales y solo si tienen la misma magnitud y el mismo sentido, ¿sí o no? Entonces, aquí se tendrá la misma magnitud, pero no el mismo sentido. Aquí si le pongo V así, ahí sí estoy en lo correcto. ¿Queda claro? Aguas. Entonces, eso sí se vale, ¿no? ¿Y este cuánto vale? 1. Entonces, ¿sí o no? ¿Sí? Por el teorema de Pitágoras. ¿Oigo? Sí. Entonces, ¿cuánto va a valer V? Raíz de 2 sobre 2. Bueno, a ver, sería 1/2, ¿verdad? Sí. Y luego le sacamos raíz. Uno diría es más menos, pero recuerden que las magnitudes no son negativas. Entonces es raíz de 1/2, pero se ve más bonito así. ¿Sí o no? Sí, porque sería 1 sobre raíz de 2. Y si yo multiplico el numerador y el denominador por raíz de 2, me queda este, sería más padre. ¿Sí o no? Pero ve así como que de dónde se la sacó. ¿Sí están de acuerdo? ¿Verdad? ¿Sí se fijaron? ¿Oigo? Sí. Bien. Entonces ahora sí. Después de esa parte, no le aparece. Entonces, U.V es 1 por 1. ¿Sí están de acuerdo que ahí no hay problema? Ah, no, sí. Sí, porque la magnitud de V, ¿cuánto vale? A ver, vamos a poner todo bien. Norma de U por norma de V por coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto vale la norma de U? 1, porque es unitario. Norma de V, Raíz de 2.
¿Y el ángulo entre ellos de cuánto es? De 45. ¿Estamos de acuerdo? A ver cuánto nos da. ¿Un medio? Ahí está. ¿Sí estamos de acuerdo? Oigo. Y el otro está más fácil. Pero el que me interesa es este. Este sí tiene. Por eso esto lo puso siempre tipo de ejercicio. ¿Cómo ven? ¿Ya le borramos? Bueno, no tiene. ¿Va? Bien, vamos a ver este de aquí. A ver, ¿qué tipo de triángulo es ese? Quilátero. ¿Cómo sabes? Por las líneas de Por los las líneas. lados. ¿Eh? Por la línea de los lados. No entiendo. Hay que ser más claros. Como en el otro, las líneas indicaban que eran del mismo tamaño, las líneas. Fuerte. Y como en el cuadrado, las líneas que están en medio, significa que los lados tienen el mismo tamaño. Entonces también tienen líneas en medio. Pero no son líneas, son rayitas. Vamos a ver. Una línea es infinita. Sí, aquí es una rayita. Y una bajadilla ahí. ¿Sí o no, ingeniero? ¿Cuál línea? Rajadito, entonces. Sí. Y luego, significa que miden lo mismo. Son congruentes. Entonces el triángulo es equilátero. Bien. Ok, entonces vamos a ver. Punto B, norma de U o norma de B con el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto vale la norma de U? 1. ¿No hay no? Sí. ¿Sí? Fíjense cómo esta V es diferente a la V de acá. Porque esta sí mide 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí mide 1, ¿por qué? Porque U es un vector unitario, este mide 1, pues es muy diferente a la de allá. Aquí sí están de acuerdo que esto no mide 1, ¿verdad? No. O sea, no hay forma, ya no sería un cuadrado. No hay forma. Sí. Bien. ¿Cuánto vale la norma de U? 1, norma de V 1. Y el coseno del ángulo, ¿cuánto es? 60. 60. ¿Sí estamos de acuerdo? Raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cheques? Es de 6, ¿no? No, es un medio, ¿verdad? Creo un medio, disculpe. Luego, sí, bien, un medio. Perfecto. Vamos con el otro. A ver si es cierto. A ver si es cierto que ya me agarraron. A ver. O punto W. Norma de U, norma de V, por el coseno del ángulo entre ellos. ¿Cuánto vale la magnitud de U? 1, la magnitud de V, 1. ¿Coseno de cuánto? No. ¿Cuánto vale? ¿Qué dijimos? Que θ es el ángulo entre los dos vectores. Y eso significa que es el ángulo cuyo vértice es el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Sí o no? Sí. No es este. ¿Por qué? Porque no es el punto de aplicación de los dos vectores. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué tengo que aplicar? El principio de transmisibilidad para que
el vértice, para que el ángulo tenga su vértice y este sea el punto de aplicación de los dos vectores, entonces el ángulo va a ser este. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí se entendió? Así sí logro que el vértice del ángulo sea el punto de aplicación de los dos vectores y por lo tanto sea el ángulo entre ellos. De otra manera no. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuánto vale? 120. A ver, ¿cuánto vale? Menos un medio. ¿Cuánto? Menos un medio. Menos un medio. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahí está. Perfecto. Continuamos. Rápidamente vamos. ¿Ya logramos? Vamos. Sí. Luego dice, demostrar que estos productos punto son cero. Son iguales y no cero. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos? Nada más vamos a hacerlo con una parejita. Ustedes lo hacen con las demás, con las otras dos. ¿Sí? ¿Qué parejita quieren? J. ¿Eh? J. J y K, ¿no? A ver, le dijimos que habíamos fuerte. J y K. No, ¿cómo que J y K? No hay ningún problema con J y K. No, a ver, ¿qué nivel? ¿Cuál? ¿Cuál importa? A ver, ayúdenos. ¿Cuál? Ah, perdón, sí, cierto. Sí, disculpa. Yo estaba creyendo que estaban abajo. Perdón, entonces sí estabas bien, huevo. Y también estaba usted. ¿Sí? Perdón. Es que se me refleja esa luz de acá. Y aparte yo creo que los estaban abajo. Entonces, si corrijo, vamos a hacer la que decía ahí, ¿vale? ¿Cómo decías, ingeniero? La de J y K. J y K. J.K. ¿Sale? Entonces, ¿cómo hacemos ese producto punto? Bueno, vamos a hacerlo con forma de triada. Recuerden que J es 0,1,0, punto K es 0,0,1. ¿Sí o no? Y entonces, ese producto punto es la suma de los productos de las componentes correspondientes, por lo tanto sería 0 por 0 más... Este punto es de multiplicación, yo no voy a meter que es de... Voy a poner entre paréntesis. Más 0 por 1. ¿Cuánto me da? 0. ¿Sí? Bien. A ver, ahora sí, uno de los otros. Ahora sí, de los que yo creo que sí. A ver, ¿cuál? ¿Cuál? K y K. A ver, usted que fue la que... No, aquí sí no es importa. De abajo. ¿Cuál? Dime. No, pero es I punto. Acuérdense que se lee I punto I. ¿Vale? Es I punto I. Bien, ¿quién es I en forma de triada? 1,0,0.1,0,0. Entonces esto es 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0. ¿Cuánto me da? 1. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Oigo? Sí. Bien, pues ahí está. Perfecto, vamos a continuar. Dice el número 14. Un vendedor callejero vende hamburguesas. Bueno, un comerciante o un... Pues sí, pues vende hamburguesas de hot dogs y C refrescos. En un día dado, él cobra $2 por hamburguesa, 1.50 por hot dog y 1 por refresco. Bien.
Si A vector es aquel cuyas componentes son A, B y C, y el vector P es aquel cuyas componentes son 2,1.5,1, ¿cuál es el significado del producto punto A punto P? ¿Sale? Bien, aquí hay que entender una cosa. Fíjense cómo esto no es un vector de física. Este no es un vector de física. ¿Por qué? Porque sus componentes, ¿verdad? Sus componentes no son vamos, no son cantidades, o sea, números reales, pues, ¿sí se entiende? Sino que ya son escalares, ¿verdad? Productos, ¿sí están de acuerdo? ¿Qué significa esto? Significa que este vector no tiene sentido, ¿o sí? O sea, ¿a poco existe el eje A? A son las hamburguesas, entonces existe el eje hamburguesas, no. Y tampoco existe el eje hot dogs, ¿verdad? ¿Sí o no? Y el eje de los refrescos, como si existe el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, esto no es un vector de física propiamente. Sin embargo, sí es una aplicación de los vectores a un problema real. ¿Sí? Y eso es lo bonito de este tema. Y recuerden que lo habíamos dicho, un vector, no todos los vectores son físicos, pero todos los vectores físicos son matemáticos. ¿Sí? Ese de un vector, pues sí, como matemático, por así decirlo. Entonces el vector A, ¿cómo le llamaríamos? ¿El vector qué? No. El vector de ventas, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? Porque A, B y C es la cantidad de producto que venden. Entonces, las componentes son los productos vendidos, podemos llamarle que es el vector de ventas. Y el vector P es el vector de precios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el significado de A punto P? Vamos a hacerlo, a pesar de que no es un vector de física, es decir, esto no tiene sentido como tal, no tiene flecha, yo no podría representarlo gráficamente, ¿sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Sí. A pesar de eso, puedo yo aplicar mis conocimientos de vectores para resolver el problema. A ver, ¿por qué? Porque A es así. A hamburguesas, B hot dogs, C refrescos. Y luego el vector P es 2,5. entonces si yo hago A punto P, sería hacer esto. Y ese producto punto sería 2A más B, perdón, más 1.5B más C. Y entonces, ¿cuál sería el significado del producto punto? ¿Mande? Las ganancias totales en la venta de los tres. Bueno, si no consideramos los costos, sí serían ganancias. Pues sería el vector pues sí. Es que, acuérdense que las ganancias es ventas menos costos. ¿Sí o no? Ahora, yo les dije que el vector A era el vector de ventas, pero en realidad sería mejor el vector de productos vendidos, ¿no? Por ejemplo, para que de esa forma el producto punto sea vector de ventas. ¿No? Pues ahí está un ejemplito. Vamos a continuar. Vamos a hacer uno de estos. Dice encontrar el grado correcto más cercano para los tres ángulos del triángulo con los vértices dados. Dale, ¿cuál hacemos?
Luego, no al 21 no, porque eso se debe los. Una Porque de el 22. 22. Ok, 22. Pregunto, ¿será necesario dibujar? No. ¿Tendré que dibujar? ¿Consideran que sea necesario? ¿Esencial? No, porque si en la fórmula nos da el ángulo más cercano, podemos despejarlo de ahí. Bueno, tal vez no sea esencial, pero sí necesario. Ahorita les voy a decir por qué. Tenemos 3 minutitos, no creo que nos dé tiempo. No, vamos a dejarlo para mañana. Mientras vamos a ver qué es lo que falta. Miren, hace falta muchas cosas, amigos. Hace falta muchísimo. Falta el producto cruz. En los tipos productos. Y luego vienen rectas y planos. Pues hay que echarle ganas. ¿Vale? Vayan estudiando, por favor. Los vídeos ya